Miren esta imagen. Esto es Nueva Zelanda. Un país que, para la mayoría de los foráneos, existe en la esfera de lo utópico. Piénsenlo, estándares de vida altísimos, educación de primer nivel, un gobierno estable y acceso universal a la salud. Un paraíso terrenal, genuinamente uno de los países más hermosos del mundo. Si esto es el sueño, si este es el lugar donde todos deberíamos querer vivir, ¿por qué los neozelandeses, los propios kiwis, están huyendo? La estadística es impactante. Nueva Zelanda tiene una de las tasas de emigración más altas del mundo desarrollado. De una población total minúscula de 5.3 millones, más del 10% ya reside en Australia. Y lo más grave, este éxodo no es de personas que buscan escapar de la pobreza o el conflicto. Es una fuga de cerebros de jóvenes, trabajadores cualificados y altamente productivos que están justo al inicio de sus carreras. En términos per cápita, el número de personas que abandonan este país del primer mundo es comparable al de naciones sumidas en conflictos activos. El paraíso tiene un problema. Y en este video, vamos a desglosar las 3 razones económicas que explican por qué todos están abandonando Nueva Zelanda. Capítulo 1. La economía de la isla remota. Para entender por qué la gente se va, primero debemos entender la singularidad de la economía neozelandesa. Su realidad está definida por 2 factores ineludibles. Es muy pequeña y está extremadamente remota. Piénsenlo así, Nueva Zelanda tiene la misma población total que la ciudad de Sídney, al otro lado del mar de Tasmania. Este tamaño tiene una consecuencia directa, la dificultad de construir industrias globalmente competitivas. ¿Por qué? Porque casi cualquier cosa que se pueda hacer en Nueva Zelanda, se puede hacer de forma mucho más barata, a una escala infinitamente mayor y mucho más cerca de las rutas de envío en Asia. Esto no es solo para industrias pesadas tradicionales. Es un problema para sectores avanzados como los servicios financieros. ¿Por qué una empresa global establecería su sede bancaria internacional en Auckland cuando existe Singapur, mucho más integrado al sistema financiero global, o Sydney, que ofrece un mercado mucho más grande y una moneda más ampliamente reconocida? La respuesta es simple, no lo harían. La cercanía política con Australia es tan grande que para cualquier negocio internacional, es más práctico operar desde una base en Australia. Esto significa que las únicas industrias que prosperan o tienen que existir en el país son las que necesitan estar allí: turismo, finanzas locales, servicios esenciales y algunas operaciones marítimas regionales. Y, por supuesto, la agricultura. Nueva Zelanda es una potencia agrícola. Es uno de los países más productivos del mundo en este sector, algo inusual para una economía avanzada. Utiliza su tierra increíblemente fértil y sus abundantes fuentes de agua para producir productos de exportación valiosos, aprovechando la capacidad de cultivar alimentos fuera de temporada para los mercados del hemisferio norte. El problema, sin embargo, es la tecnología. Estas granjas son de las más valiosas del mundo, lo que incentiva la inversión en equipos de última generación. Resultado, las operaciones son altamente mecanizadas y requieren relativamente poca mano de obra humana. Un joven neozelandés educado en la ciudad, con un título, no tiene muchos trabajos esperándolo en el campo. Y si no hay industria global ni trabajos en el campo, ¿qué queda? La respuesta es un sector que define la economía del país: la vivienda. Capítulo 2. La vivienda como mitad de la economía. El motor más grande de la economía neozelandesa, y de lejos, es el sector inmobiliario. Hablamos de vender casas, alquilar casas, construir casas, financiar casas y gobernar la venta, el alquiler, la construcción y la financiación de todas esas casas. Colectivamente, todo esto representa aproximadamente la mitad de toda la producción económica del país. Esta estructura económica centrada en la propiedad ha creado 2 problemas masivos que empujan a los kiwis fuera de su tierra. El primero es obvio: el costo de la vivienda. Cuando la mitad de tu economía depende de la transferencia de tierras, no debería sorprender que un país con una población tan escasa y remota tenga uno de los bienes inmuebles más inaccesibles y caros del mundo. El gobierno intentó abordar este problema con medidas que parecían lógicas, como la prohibición de que los compradores extranjeros adquirieran propiedades. La idea era simple: cortar una fuente de demanda para que los precios cayeran. Pero la realidad es que apenas movió la aguja. Antes de la prohibición, los compradores extranjeros solo representaban el 3% de las compras. Y, crucialmente, la prohibición no detuvo a la mayor fuente de demanda extranjera, los australianos. La relación entre Nueva Zelanda y Australia es tan estrecha que sus acuerdos legales y políticos exigen que se traten mutuamente casi como ciudadanos nacionales en muchas áreas. Esto significó que los australianos,
que son la población con mayor riqueza que busca invertir en el país, quedaron exentos. Y la inversión australiana en propiedades neozelandesas es extremadamente popular. Para los australianos, tener una casa de vacaciones o una casa de retiro en Queenstown o Auckland es muy atractivo por la belleza del paisaje y la seguridad. Además, es una inversión atractiva por dos motivos económicos. Aún con los precios altísimos en Nueva Zelanda, siguen siendo, en muchos casos, más bajos que en las principales ciudades de Australia. Y, en segundo lugar, es fiscalmente eficiente. En Australia, la compra de una propiedad implica el pago del stamp duty, un impuesto inicial de aproximadamente el 3% del precio de la vivienda. Nueva Zelanda no tiene este pago inicial. Esto lo convierte en una alternativa de inversión mucho más fluida. Si bien es cierto que el gobierno ha implementado medidas recientes para reducir la eficiencia fiscal de las propiedades como vehículos de inversión, lo que ha provocado que los precios caigan ligeramente, el problema de la asequibilidad sigue siendo uno de los peores del mundo. Esto podría hacernos pensar que la razón de la emigración es simple: jóvenes kiwis que no pueden pagar una casa se mudan a donde sí puedan. Pero aquí está la segunda gran paradoja. Más de la mitad de los kiwis que se mudan a Australia, que es un mercado inmobiliario igualmente, si no más, caro. No están buscando casas baratas, están buscando oportunidad. Capítulo 3. El imán de la oportunidad. Este es el verdadero motor de la fuga de cerebros. Si las únicas industrias que existen en Nueva Zelanda son las que tienen que estar allí, turismo, agricultura altamente mecanizada, bienes raíces locales, esto significa que para cualquier profesión especializada, simplemente hay más oportunidades en las grandes ciudades australianas. Esto es una ley de la gravedad económica. Las profesiones más especializadas, ya sea un curador de bellas artes, un investigador de alto nivel o un gerente senior, necesitan un gran centro comercial para sostener la demanda de esos puestos. En cualquier país normal, estos trabajos simplemente migrarían de los pueblos pequeños a las capitales nacionales. Lo que hace único a Nueva Zelanda es que los centros urbanos a los que migran los jóvenes no están en su propio país, sino al otro lado del mar. Es un drenaje de cerebros que impacta inusualmente a una nación de altos ingresos. Y la razón, una vez más, es la facilidad de movimiento con Australia. Las conexiones legales y políticas entre estos dos países son comparables a las de la Unión Europea. La gente es libre de vivir, trabajar y comprar propiedades en ambos lados de la región, con muy pocas restricciones. Para un joven profesional en Auckland, la decisión de mudarse a Sydney es, en la práctica, tan sencilla como si un residente de Manchester decidiera mudarse a Londres. Pero con la ventaja de que la economía de Sydney es mucho más grande y ofrece un espectro de trabajos mucho más amplio que Auckland. Además, la educación juega un papel crucial. Australia tiene más universidades y más grandes. Y lo más importante, trata a los estudiantes neozelandeses como estudiantes locales cuando se trata de costos de matrícula y préstamos estudiantiles. El narrador del video menciona un ejemplo anecdótico. En la Facultad de Medicina de su pareja, aproximadamente la mitad de los estudiantes eran de Nueva Zelanda, simplemente porque había más plazas disponibles en Australia para esos estudios. Sumémosle el factor cultural. Ambos países comparten el inglés como primera lengua y tienen una cultura notablemente similar. Esto hace que la transición sea incluso más fácil que moverse dentro de la UE. Un neozelandés en Australia no encuentra el mismo nivel de animosidad o barreras de integración que un migrante de otro país. En resumen, la razón es doble: es extremadamente fácil para los kiwis irse, y las ciudades australianas son simplemente ligeramente más atractivas en términos de trayectoria profesional para los jóvenes profesionales. Capítulo 4. El problema de la puerta trasera y los jubilados. Este drenaje constante de 600.000 neozelandeses nacidos en Nueva Zelanda que viven en Australia ha creado otro problema que dificulta la solución. Para compensar la pérdida de estos jóvenes trabajadores, Nueva Zelanda se ha visto obligada a llenar las lagunas con inmigración, principalmente de grandes centros de población en Asia. Los argumentos a favor y en contra de la inmigración cualificada son complejos, pero en el caso de Nueva Zelanda, el resultado es diferente. El país necesita desesperadamente mantener su fuerza laboral, por lo que ha facilitado la solicitud de visas de trabajo y, finalmente, la residencia permanente y la ciudadanía. Pero he aquí el giro: muchos de estos inmigrantes de primera generación también están abandonando Nueva Zelanda. ¿Y a dónde van? Lo adivinaron: a Australia. Esto le ha dado a Nueva Zelanda la reputación de ser una puerta trasera o un trampolín para las principales ciudades australianas como Sydney y Melbourne. Una vez que un migrante obtiene la ciudadanía neozelandesa,
puede aprovechar la libertad de movimiento y trasladarse a Australia. Además, un ciudadano de primera generación tendrá menos apego a un país donde solo ha pasado unos pocos años, en comparación con alguien que nació y creció allí. Mientras tanto, la balanza de la migración de la otra parte es muy diferente. Hay unos 90.000 australianos que se han mudado a Nueva Zelanda. Pero estos, en general, son personas mayores, jubilados adinerados e independientes. Están llegando a disfrutar de las vistas, la seguridad y la tranquilidad, pero no están contribuyendo significativamente al mercado laboral. Esto crea un panorama pesimista. Nueva Zelanda corre el riesgo de convertirse en una especie de costosa casa de retiro para kiwis y australianos adinerados que disfrutan de las vistas, mientras son atendidos por una fuerza laboral joven que solo está esperando su turno para dar el salto a Australia. Si la dinámica es tan simple y dañina, ¿por qué Nueva Zelanda no endurece su relación con Australia y pone fin a la libre circulación? La respuesta es triple: la política, la geopolítica y los beneficios económicos a largo plazo. Políticamente, el 10% de la población neozelandesa vive en Australia. Ese es un bloque de votantes y una diáspora con una gran influencia que se opondría a cualquier política que dificulte sus vidas. Geopolíticamente, Australia y Nueva Zelanda son quizás los países más amigables del mundo. Romper esta relación por razones económicas sería extraordinariamente difícil. Y, finalmente, la economía no es tan lineal. Muchos de esos trabajadores jóvenes que se van no se van para siempre. Regresan más tarde en sus carreras, con nuevas habilidades adquiridas en el mercado australiano, y a menudo traen consigo mucho capital. Este capital se inyecta de nuevo en la economía local, compensando parte de la pérdida. Conclusión: un futuro basado en la ventaja intacta. Las soluciones son difíciles, pero no imposibles. El gobierno de Nueva Zelanda necesita dar pasos considerados para hacer que el país sea intrínsecamente más gratificante para los jóvenes. Esto significa dos cosas: proporcionar buenos trabajos y reducir los costos relativos de la vivienda. A su favor, el país tiene un as en la manga, una relación deuda-PIB relativamente baja, lo que significa que el gobierno tiene margen de maniobra fiscal para promulgar grandes cambios, si así lo decide. Y, fundamentalmente, la ventaja de Nueva Zelanda permanece intacta. La razón por la que pueden vender visas de oro a multimillonarios y atraer a jubilados australianos con alto poder adquisitivo es simple: es un país seguro, estable, limpio y muy pintoresco. Mientras mantengan esa calidad de vida, siempre tendrán una fila de personas en la puerta. La pregunta es: ¿podrán convencer a sus propios jóvenes de que vale la pena quedarse? ¿Qué piensas? ¿Vale la pena el costo de la oportunidad por vivir en el paraíso neozelandés? Déjanos tu opinión en los comentarios. Gracias por ver.